Nuestro tema a tratar es el rejuvenecimiento ovárico y endometrial. Vamos a hablar un poquito acerca de la evidencia que existe de este proceder y bueno, como ya me antepuso la doctora Lenny, me dejó ya el plato servido para que podamos entender un poquito más de qué se trata esta estrategia. Recordemos que nosotros, las chicas, a diferencia de los chicos, no tenemos espermatogénesis cada 3 meses. Nosotras nacemos con nuestros ovarios llenos de ovocitos. Y ya, como pueden ver en esta gráfica, a las 40 semanas de gestación, ya cuando nacemos, ya viene disminuido ese pool de ovocitos. Es decir, que no hemos llegado al mundo y estamos perdiendo gametos. Así, a medida que pasamos la pubertad, la adultez y llegamos a la menopausia, vemos el descenso que se presenta en nuestros ovocitos. En los mamíferos, el pool finito y no renovable de células germinales se establece durante la etapa fetal. Palabras de nuestro querido, me parece, doctor Vital aquí presente, que nos ha ayudado un poquito con esta plática. Es su especialidad también la salud ovárica. Aquí seguimos viendo en la hormona antimuleriana, que es nuestro marcador referente en nuestra sangre, que nos va a indicar cuántos huevos nos quedan en nuestras canastas, vamos a ver esa disminución tangible. A nivel de ecografía también la vamos a ver. Entonces, tenemos un déficit evidente que no lo va a parar ni el Botox, ni el colágeno, ni los antioxidantes. Pero ¿qué podemos hacer para mejorar un poquito en la perimenopausia este pool de ovocitos? Pues vamos a hablar un poquito acerca de los factores de crecimiento para que podamos entrar en materia. ¿Qué hacen los factores de crecimiento? Nos ayudan a revascularizar el tejido, restituirlo, que proliferen células mesenquimales y claro que esto se viene usando desde hace años en la medicina regenerativa. Algunas de las funciones de estos factores de crecimiento son la regeneración tisular, el crecimiento muscular y desarrollo, también a nivel conectivo y endotelial. ¿Qué hacen los factores de crecimiento en nuestra subespecialidad? Nos ayudan a tratar la baja reserva, pudiera ser con un trasplante autólogo, lo vamos a ver más adelante, mejora la línea endometrial y se ha visto mediante la evidencia científica que vamos a repasar, que es un tratamiento también para los fallos de implantación. Ahora, ¿cómo se hace este proceder? Bueno, el proceder como tal se llama inyección intraovárica de factores de crecimiento. Esto se utiliza desde 1954. El mecanismo de acción del factor es muy complejo y aún lo estamos estudiando, pero después que estos factores se activan dentro del tejido ovárico, entonces se ha visto que las plaquetas liberan una serie de citoquinas y hormonas capaces entre sus acciones de atraer a células madres y así se potencializa la angiogénesis dentro de ese ovario. Es necesario personalizar su uso, claro, por eso estamos aquí. No todas las pacientes califican para este proceder. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? La historia clínica. Vamos a valorar los antecedentes de esta paciente, le vamos a hacer un examen físico que conlleva ecografía vaginal donde se realizará un recuento folicular antral. Vamos a valorar el crecimiento endometrial en ese ciclo, vamos a ver su respuesta a estrógenos y vamos a localizar los ovarios ecográficamente, a ver si su posición anatómica nos va a permitir realizar este procedimiento. Aquí no podemos entrar a ojo cerrado porque es un procedimiento muy delicado, donde nunca se debe agredir, ya que se está haciendo para rejuvenecer o reactivar estos folículos. Vamos a medir, claro, vamos a medir las pruebas de hemograma, coagulación, bioquímica, la hormona antimuleriana, que siempre si tenemos duda de una paciente que nos llega con una hormona antimuleriana de un laboratorio que no confiamos, debemos de repetirla en nuestro centro para nosotros poder hablarle a esa paciente con una base y decirle cuáles son sus verdaderas opciones. Se le debe de hacer un cariotipo a cada pareja que entra al servicio de infertilidad y aquí podemos valorar, descartar factores también infecciosos y inflamatorios. Vamos a valorar a la paciente completa y hacer cosas que no se le hayan hecho. ¿Qué necesitamos para realizar el procedimiento? Pues bueno, obviamente el equipo y el personal calificado, mantener la asepsia y antisepsia, tomar
los equipos de campana de flujo laminal, centrífuga, material de laboratorio y tener un protocolo estandarizado para obtener estos factores de crecimiento. Lo que vamos a tomar es la parte que ven en amarillo. ¿Y qué pasa? Una vez se inyecta, ven un guantecito arriba inyectando en el ovario, que más o menos ese es el esquema, vamos a ver que hay una activación de los folículos preantrales. Puede aumentar el volumen de la corteza y esto va a favorecer la angiogénesis. Entonces, al final, es un cóctel que le estamos poniendo a ese ovario de antioxidante, antiinflamatorio y regeneradores. ¿Qué pasa a nivel endometrial? ¿Para qué se hace esto? La primera indicación es cuando tenemos una paciente que dice, doctora, me he hecho 3, 4, 5 in vitro, no quedo embarazada, nunca he quedado embarazada. Vemos que el endometrio de esa paciente es refractario. ¿Qué significa refractario? Que no responde como esperamos a ese estímulo, a esa preparación endometrial, que ya sabemos que debemos de hacer antes de una transferencia, porque aquí estamos hablando, claro, de pacientes que van a ser sometidas a un tratamiento de alta complejidad. Entonces, ¿por qué este endometrio puede estar refractario? ¿Por qué puede haber tantos fallos de implantación? Sencillo, puede ser por causas hormonales, porque ese endometrio ha tenido una lesión que ha podido ser quirúrgica también, puede haber anomalías vasculares y genéticas y también inmunológicas. Dentro de la evidencia, pues tuvimos la oportunidad de revisar que hay más evidencia del rejuvenecimiento endometrial que ovárico. Entonces, dentro de este artículo podemos ver que los autores concluyen que mejora el PRP intraendometrial, la implantación, las tasas de embarazo y nacidos vivos en la patología de pacientes con endometrio refractario. En la revista Medicine, pues vemos también que ha aumentado, por ejemplo, ellos evaluaron 2 grupos, un grupo con 34 pacientes en la que rejuvenecieron su endometrio y un grupo control de 30. En el grupo de 34 que usamos el rejuvenecimiento endometrial, pues podemos ver que aquí aumentó se engrosó, a diferencia del grupo, y que hubo una menor cancelación de transferencia. O sea, en este grupo se cancelaron 8 casos y en el grupo control 21. Entonces, vamos llegando a nuestras conclusiones de si funciona o no. En este estudio de la revista Reproductive Physiology and Disease, vemos que es un estudio retrospectivo, ya que lo interesante de este es que cada embrión se biopsió. Se le hizo un diagnóstico preimplantacional que se llama PGTA y se evaluaron 85 pacientes en 133 ciclos con 211 infusiones de PRP. Fue impresionante la mejoría en la tasa de embarazo clínico en todos los grupos y disminuyó la tasa de aborto, que al final es lo que se quiere cuando una paciente llegue a medicina reproductiva, que tenga un bebé sano en casa. Pero estas pacientes vienen con muchas patologías que debemos descartar. Y esta es una nueva posibilidad para estas pacientes en edad perimenopáusica que no funcionen que no responde como quizás funcionaría una niña de 15 años. Aunque ahora tenemos una mínima epidemia en República Dominicana de chicas entre 20 y 30 años que ya no están respondiendo como esperaríamos. Y eso se llama falla ovárica precoz. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. También traje evidencia acerca de eso. En este artículo, pues es un artículo original, donde habla acerca de la tasa de implantación, cómo aumenta después del PRP. Igual, en los ciclos de fertilización in vitro se ha estudiado en este grupo, por ejemplo, es de Medio Oriente, la evaluación del efecto de la inyección de PRP para evaluar la tasa de nacidos vivos y se ha visto un aumento significativo. ¿Solo es PRP? No. Hay otras investigaciones en curso. Tenemos el rejuvenecimiento ovárico con células mesenquimales. ¿De dónde saco esas células mesenquimales? Conocidas por nosotros más bien como células madres. Pues las voy a sacar de la médula ósea, del tejido adiposo, de la placenta. Hay un grupo en Sudamérica trabajando con células madres de endometrio y, bueno, claro, de nuestro cordón umbilical. Esto promete mejorar la calidad del ovocito, estimular el crecimiento folicular, promover la ovulación y, claro, al final recuperar lo que es la fertilidad en la mujer.
Durante los últimos 10 años, numerosos estudios preclínicos realizados en modelos animales de insuficiencia ovárica precoz han sugerido el beneficio de la terapia basada en células madres. Este es el proceso, se van a procesar las células y lo que va a pasar es que va a haber una regulación genética y es como si hiciera un implante autólogo. ¿Qué pasa? La heterogeneidad de los diseños y la metodología estudiada de las células mesenquimales a nivel del ovario limita las conclusiones, porque no se ha hecho todavía un estudio que tenga una N mayor de 30, diría yo, para valorar este efecto de las células mesenquimales a nivel del ovario. Pero sería más o menos así el proceso. Vamos a ubicar nuestro ovario, vamos a hacer una mini láparo, ¿verdad? Laparoscopía y vamos a extraer tejido ovárico. Ese tejido ovárico lo vamos a procesar y, como decía mi hermana, pues a vitrificar, a activarlo, vitrificarlo y luego autotransferirlo a la misma paciente. La activación in vitro de folículos latentes es un principio básico detrás de este método. Se basa en la activación in vitro en el laboratorio de los folículos primordiales inactivos que persisten en cierto porcentaje de mujeres con insuficiencia ovárica precoz. Entonces, ¿qué pasa con el ovario? Ya sabemos que tenemos suficiente evidencia para decir que para los fallos de implantación tengo una opción viable, muy estudiada con metaanálisis publicados. El rejuvenecimiento ovárico aún lo estamos estudiando, pero ¿qué dice la evidencia? Bueno, lo que sucede es que se ha visto éxito en muchos de los artículos que han estudiado una gran cantidad de pacientes con este nuevo tratamiento para la falla ovárica. Entonces, aquí vemos cómo sería el proceso, paso a paso. Lo vamos a repasar ahora también. Entonces, el número de folículos activables residuales disminuye con el tiempo después del cese de la menstruación, naturalmente. Por lo tanto, los intentos de restauración de la fertilidad deben de iniciarse antes que esa paciente me entre a la insuficiencia ovárica como tal. Si vemos este diagrama, pues vemos en España cómo va el retraso de la maternidad. Vemos que a medida que pasan los años, pues la mujer se embaraza más tarde y eso es un reto grande para reproducción asistida. En este estudio, estos autores lo que hicieron fue valorar en mujeres con baja reserva ovárica que iban a tratamientos y encontraron que estadísticamente, significativamente, aumentaba la hormona antimuleriana, pero no es que aumenta. Esos folículos están en el ovario. Lo que sucede es que se reactivan, pero ¿se reactivan en todas las pacientes? Eso no lo puedo decir ningún autor aún, pero sí tenemos nuestra propia experiencia y la vamos a compartir aquí. Este año fueron publicados 2 metaanálisis, uno en febrero y el otro en mayo. Este es el de febrero, que está publicada por el Middle East Fertility Society, el Journal, y ellos estudiaron, hicieron un metaanálisis con 17 estudios, donde identificaron que mostraba el estudio en la conclusión que las buenas tasas de embarazo pues estaban asociadas en estas pacientes a haberle puesto factores de crecimiento a esos ovarios. Eran pacientes de 36 a 46 años en ese rango con una antimuleriana por debajo de 0.8. Recordemos que el valor normal de la antimuleriana es por encima de 1. Y este estudio es el último publicado en mayo de este año, donde se evaluó la efectividad de los parámetros en la respuesta ovárica y el sinergismo asociado a la reproducción. Entonces, la fecha de corte fue en febrero del año pasado, se evaluaron 10 estudios, 7 de cohorte y 3 prospectivos, con una muestra total de pacientes de 836. Se vio que la FSH disminuyó, ¿por qué? Porque ya no estaba tan forzada. La AMH aumentó y bueno, mejoró el recuento de folículos centrales, corroborando siempre resultado de AMH con recuento de folículos centrales. Se recuperaron ovocitos y bueno, fueron de buena calidad en estas pacientes perimenopáusicas. Los factores de crecimiento pues son una opción viable. Los problemas son los siguientes.
que a nivel del ovario solo actúa si hay folículos residuales. Si no tengo que activar nada y no se me va a activar nada. No está estandarizada la metodología aún, podría mejorar la recuperación en número, pero la paciente perimenopáusica ya tiene disminuida por naturaleza su calidad ovocitaria. Entonces, estos son puntos a tomar en cuenta. Aquí vemos cómo se hace, este procedimiento se hace tanto transvaginal con la misma técnica que usamos para realizar una aspiración folicular, se hace también vía laparoscópica. Aquí vemos un caso en el cual vía laparoscópica se está introduciendo la aguja con los factores de crecimiento y poniéndolas dentro del ovario directamente. Es un procedimiento que parece sencillo, pero eso que se le inyecta a la paciente tiene que ser preparado en un laboratorio de in vitro con todas las medidas de asepsia y antisepsia del lugar. En eso nos ayuda Lenny y su equipo que ya conocieron en su conferencia. ¿Cuál es nuestra experiencia en República Dominicana? Pues bueno, hasta el día de hoy tenemos vía transvaginal en la parte de ovario 43 casos y vía laparoscópica 14. De estos casos, de enero de 2023 a julio de este año tenemos 57 y tenemos un total de embarazo de 23. Recordemos que estas pacientes no tenían hasta antes de todas estas investigaciones opción. Era una paciente que uno le decía, vamos a comprar un óvulo donado en un banco de tu elección o vamos a adoptar un bebé. Y debido a todas estas investigaciones, ya nuestras pacientes van teniendo un poquito más de esperanza, un poquito más de opciones de tratamiento y eso siempre va a ser bueno. ¿Por qué? Porque la mujer de hoy no es la mujer de hace 50 años. La mujer de hoy quiere graduarse, quiere hacer una maestría, quiere tener un bebé cuando esté estable. ¿Y cuántos años no nos lleva a nosotras estabilizarnos? Por eso ahora uno de los problemas de reproducción asistida en España, que es donde nos formamos, es que ahora quedan muchos niños sin mamá y papá porque los tuvieron muy mayores. Entonces es un problema que va a posteriori va a ser un problema para salud pública y nosotros como médicos tenemos que tener nuestro protocolo de edad establecido. Hay países que se aceptan procedimientos de reproducción asistida hasta los 48, 49 y 50 años, dependiendo del estado de salud de esta paciente. Pero introspectivamente, piénsenlo, si yo me embarazo a los 50 y paro a los 51, más o menos, ¿cuánto voy a durar con ese bebé? ¿De qué edad? ¿Qué tan saludable está esa mujer a esa edad? Todos estos son factores para reflexionar. El decirle que no a estas pacientes siempre es un reto y no debemos, pero cada clínica, cada laboratorio de in vitro, cada equipo de reproducción debe de tener sus protocolos acerca de este tema en la etapa de la perimenopausia. A nivel de inyección intraovárica de factores de crecimiento en endometrio, pues tenemos PRP endometrial de 57 y un total de embarazos de 15. Estos eran endometrios no refractarios, no, súper refractarios, que por más estrógeno, más hormonoterapia, no crecían. La mayoría de nuestros casos son por daño quirúrgico, lo que nos lleva a la reflexión de mejorar nuestra técnica quirúrgica para cuando lleguen a estas pacientes a nuestras manos, pues el trabajo sea un poquitito más fácil. Dentro de las conclusiones, pues es importante reconocer el interés de la investigación. Esto es un campo que todavía está desarrollándose en el tema, aunque en el endometrial vimos que ya lo llevamos bien adelantado. Por el momento, las técnicas más estudiadas pues, son el uso de células mesenquimales y inyección intraovárica del PRP, aunque algunos ensayos parecen arrojar resultados prometedores. Entonces, esto mejora en algunas pacientes los marcadores de reserva ovárica. También parece ser efectivo, es efectivo en los casos de implantación y disminuye las pérdidas gestacionales. Al igual que con cualquier nueva aplicación en la medicina, la actividad de los primeros usuarios a menudo pues, es un escepticismo y romper paradigmas siempre es un poco complicado, pero bueno, trabajo en el Instituto de Reproducción y Ginecología del Cibao, orgullosamente, donde tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario completamente y siempre pienso que el trabajo en equipo es la clave del éxito. Gracias por su atención.